Iniciamos una emisión más de Impacto Económico. Como siempre, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Daniel Rosas, a nombre de este gran equipo, gracias. Y estos son los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que Venezuela, pese a las agresiones de Estados Unidos, avanza y las inversiones continúan llegando al país. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo la celebración de la Navidad en Estados Unidos se ve empañada por la inflación y el alto costo de la vida. Y en nuestro recorrido digital le contamos que los precios del oro y la plata deslumbran con cifras récord. Vamos a comenzar. Comenzamos con el detalle de la información. En medio de la escalada de agresión de Estados Unidos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que las inversiones continuaban llegando al país y envió un mensaje a Donald Trump, mientras la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería. El informe con Madeleine García. Y fue una conversación cordial, respetuosa. El presidente Maduro recordó la llamada con Donald Trump y le envió otro mensaje. Le iría mejor, ¿verdad? Dentro de su país, con los temas económicos, sociales. Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. Cada presidente en lo suyo, atender los temas de su país. Porque no puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es Venezuela. Y Estados Unidos, y los pobres de Estados Unidos, los que necesitan vivienda y los empleos que hay que crear. Que cada quien atienda a su país. Y de verdad, si vuelvo a hablar con él, se lo voy a decir. Nuevamente propuso el diálogo. Así que Venezuela es un país siempre dispuesto a hablar, con respeto, con serenidad, ¿verdad? Yo siempre digo, frente a cualquier circunstancia, serenidad imperturbable y confianza y fe absoluta en nuestra victoria y en nuestra patria, porque nuestro equipo ganará, siempre ganará, y nuestro equipo es Venezuela. A pesar de los intentos de Estados Unidos por bloquear a Venezuela y su derecho a la libre navegación y comercialización, los inversionistas apuestan al país. Y están llegando inversionistas del mundo entero. Inversionistas que vienen bajo el respeto de la normativa nacional, la Constitución, la ley de hidrocarburos, como bajo contrato, y nosotros somos gente de palabra y de ley. Nosotros estamos en nuestra ley. ¿No? Nosotros somos gente seria. Cuando firmamos un contrato, de acuerdo a la Constitución y la ley, eso se cumple, llueva, truene o relampaguee, como está pasando con Chevron. Llueva, truene, relampaguee, más allá de los conflictos circunstanciales, momentáneos, que podamos tener con la actual administración, con Chevron se cumple a rajatabla el contrato. Somos gente seria, pues somos gente digna, somos gente heredera de Simón Bolívar. Bueno, seguimos. Más temprano en la Asamblea Nacional aprobaron el proyecto de ley para proteger al pueblo venezolano e inversionistas de la piratería de Estados Unidos. Recordemos que hasta los momentos Estados Unidos ha robado 3 barcos que transportaban petróleo comprado a Venezuela. ¿Pero de qué trata este marco jurídico? Para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos. Sin pensarlo 2 veces, los diputados por unanimidad levantaron sus manos. Por favor, secretaria, incluye. ¿Qué busca esta ley? Esta ley lo que busca es proteger la economía nacional y evitar que se erosione el nivel de vida de la población. Eso es lo que hacen en la actualidad unos helicópteros, unos barcos que pueden interceptar lo que les dé la gana y no pasa nada porque los organismos internacionales guardan silencio. Las penas serán severas para los venezolanos que promuevan estas acciones. Las libertades de navegación. Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros ilícitos internacionales serán sancionados con prisión de 15 a 20 años.
Estas imágenes corresponden al último asalto de Estados Unidos a un buque que transportaba petróleo comprado a Venezuela, que denunció ante la ONU estos gravísimos ataques. Madeleine García, Telesur, Caracas, Venezuela. Las declaraciones del presidente Nicolás Maduro se dan luego de que zarpara desde Venezuela un buque con crudo hacia Estados Unidos bajo el acuerdo comercial que se tiene con Chevron. La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció la salida del buque tanque Canopus Voyager, operado por la compañía estadounidense con 400,000 barriles de crudo que tenía como destino el estado de Texas. Destacó que la operación se realizó en cumplimiento con los acuerdos energéticos internacionales y demostrando el apego de Venezuela a la legalidad. Asimismo, este envío reafirma la voluntad de Caracas de mantener canales comerciales transparentes y seguros en beneficio del desarrollo económico nacional y el abastecimiento energético global pese a las agresiones de Estados Unidos al comercio de la nación bolivariana. Seguimos en la misma tónica porque el presidente colombiano Gustavo Petro celebró el sostenido incremento del comercio exterior con Venezuela al destacar que el intercambio entre ambas naciones alcanza actualmente los 2.300 millones de dólares. El mandatario atribuyó este repunte a la decisión política de restablecer vínculos económicos y diplomáticos tras años de ruptura que afectaron de forma directa a las regiones fronterizas. Petro recordó que la interrupción del comercio binacional representó uno de los mayores errores de la política exterior reciente al truncar una relación históricamente superavitaria para Colombia. Subrayó que el país siempre fue proveedor de bienes industriales para Venezuela, una condición que, afirmó, nunca debió perderse. Datos oficiales confirman la tendencia al alza del intercambio con un crecimiento sostenido desde el año 2020. En más información, la Organización Iraní del Té informó que aumentaron las exportaciones de este producto en un 48% en 2025. El ente destacó que a los mercados extranjeros de exportación exportaron alrededor de 9,8 millones de kilogramos de té, con un valor superior a los 12 millones de dólares estadounidenses. Y en referencia a las importaciones, destacó que se realizaron únicamente en función de las necesidades reales del país, siendo las cifras de las importaciones menores a las de las exportaciones, informando que en los primeros 10 meses del 2024 el país importó 38,000 toneladas y de esta manera se presentó una reducción respecto a las 42,000 de 2023 y a las más de 100,000 en 2022. A su vez enfatizó que en el 2024 y los primeros 4 meses del 2025, Irán produjo 28,000 toneladas de té seco en 22,000 hectáreas de plantaciones, con un valor estimado en 50 millones de dólares. Asimismo, para el mismo periodo, Irán exportó 13,000 toneladas de té, valoradas en 17 millones, siendo los destinos más populares Rusia e India. La organización resaltó que los planes quinquenales, el apoyo financiero de seguros y la continuación de los trabajos de rehabilitación y reconstrucción de las plantaciones, el equipamiento de bajo costo y el desarrollo de la mecanización son los principales responsables de este impulso en la industria del té en el país, volviéndose capaz de satisfacer su demanda interna y aumentar su potencial como exportador. Cabe resaltar que el cultivo del té en Irán es una rama importante de la agricultura del país, tomando en cuenta la alta demanda interna de este producto, contabilizándose 100,000 toneladas de té al año, uno de los mayores consumidores de té, por cierto, per cápita a nivel mundial. De esta manera llegamos al momento de hacer una primera pausa. Al volver estaremos abordando cómo la celebración de Navidad en Estados Unidos se está viendo empañada por la inflación y el alto costo de la vida. Regresamos con el análisis.
Imágenes de Estados Unidos, ya que la mesa navideña sigue siendo un punto de encuentro sagrado para muchas familias, pero este año llega con un desafío adicional: el aumento sostenido del costo de la comida, que ha obligado a muchos hogares a replantear presupuestos y ajustar tradiciones sin perder su esencia, ya que la inflación se ha hecho sentir con fuerza durante la temporada decembrina. Desde el precio de las carnes hasta los ingredientes básicos para preparar platos típicos, para muchas familias la pregunta no es si celebrar la Navidad, sino cómo hacerlo sin desbordar un presupuesto ya golpeado por el alto costo de la vida. Entre los productos que más se han encarecido destacan las carnes, el arroz, el aceite, los lácteos y algunos productos importados. Parece que todo está subiendo de precio. Creo que cualquiera con sentido común sabría por qué están subiendo estas cosas. Los aranceles, que en realidad son impuestos, están subiendo y están agobiando a la población. Espero que esto mejore con el tiempo. A la gente no se le paga lo suficiente para vivir, así que esa es mi esperanza. Estoy segura de que todos los demás esperan lo mismo. Y es que en Estados Unidos la inflación interanual se encuentra en 2,9%, impulsada por factores como aranceles a importaciones, presiones salariales y costos energéticos, lo que afecta de forma directa el presupuesto familiar durante la temporada navideña. Acompáñenme a ver más detalles. La Navidad es una de las festividades más esperadas del año, donde las familias se reúnen para compartir e intercambiar regalos, aunque esta actividad se volvió compleja en los Estados Unidos. Desde la llegada al poder del presidente Donald Trump a finales de enero de 2025, la economía estadounidense vivió cambios drásticos que han afectado el bienestar de los estadounidenses. Según datos del Índice de Precios de Navidad de PNC, los precios de artículos festivos subieron un 4,5%, excediendo incluso a la inflación general. Los habitantes han mostrado su preocupación por la inflación y el alza constante de los precios del mercado, notado que la situación no presenta signos tempranos de mejora. No ha mejorado, ya sabes, la inflación ha sido una locura. Y sí, no veo que vaya a cambiar pronto. Asimismo, la mayoría se ha visto imposibilitados para adquirir productos y servicios que anteriormente podían hacerlo sin problema. Todos debemos tener cuidados con nuestros gastos y cuando hay mucha gente a la que comprar regalos, hay que repartir el presupuesto. Así que cada uno recibe una pequeña porción, pero el pastel se hace cada vez más pequeño. Los estadounidenses en los últimos meses notaron aumentos desproporcionados en alimentos, electricidad y regalos navideños. Así lo reflejó una encuesta del Centro de Investigación Social en Estados Unidos, afiliada a la Universidad de Chicago. Entre las carencias que viven los estadounidenses se ha presentado en la mayoría de casos en el sector salud, donde personas no pueden costear los gastos médicos y se ven en la posibilidad de evadirlos ante la falta de capital que aborde los altos costos de la salud. A pesar de la narrativa del gobierno que afirma la inexistencia de la inflación y un aumento en la economía, los estadounidenses recalcan que la economía del país es pobre y no ha mostrado mejoría desde el 2024, aún con el cambio de presidente desde enero de 2025. De hecho, se pronostica la Navidad más cara para los consumidores en Estados Unidos. En época navideña hay 3 artículos que son parte primordial de estas fechas para regalos y algo más: juguetes, artículos electrónicos y decoraciones navideñas. Estos elementos básicos de Navidad ahora cuestan mucho más caro. Recientes estudios demuestran que la gente gastará menos en esta Navidad aparatos eléctricos que son muy populares como regalos y que también vienen de China o de países asiáticos con aranceles elevados. También han sufrido incrementos, por ejemplo, las consolas de videojuegos que antes costaban $500, ahora podrían optar por costar hasta $550 o $600. Expertos recomiendan comprar en tiendas conocidas como segunda mano. Estas tiendas se surten de los artículos existentes sobrantes de las grandes tiendas que incluso fueron introducidas al país antes de que comenzara esta guerra de aranceles.
Revisemos datos del Índice de Sentimiento del Consumidor de Estados Unidos. Según las encuestas de consumidores de la Universidad de Michigan, subió a 52,9 la encuesta de diciembre de 2025 frente al 51 de noviembre, pero por debajo del 74 de diciembre pasado. Mientras el sentimiento del consumidor se mantiene casi un 30% por debajo de diciembre de 2024, en gran parte debido a las continuas preocupaciones sobre los problemas de bolsillo, en particular la tensión de los altos precios y la perspectiva de un mayor debilitamiento de los mercados laborales. El índice de condiciones económicas actuales cayó a 50,4 por debajo del 51,1 de noviembre y por debajo del 75,1 de diciembre pasado. El índice de expectativas del consumidor subió a 54,6 frente a 51 de noviembre y por debajo del 73,3 de diciembre pasado. Alrededor del 47% de los consumidores mencionó espontáneamente que los altos precios están lastrando sus finanzas personales, sin cambios desde noviembre y muy por encima del 35% observado hace un año. Al mismo tiempo, según el informe de perspectivas alimentarias del consumidor de la Universidad Purdue, reveló que la inseguridad alimentaria en Estados Unidos aumentó en 10 millones de personas, esto en el pasado mes de noviembre. Aquí algunas declaraciones. Los datos más recientes disponibles del USDA de 2023 nos dicen que aproximadamente el 14% de los estadounidenses padecen inseguridad alimentaria, lo que significa que hacen sacrificios en la cantidad y calidad de los alimentos que consumen para llegar a fin de mes. Además, entre el 12% y el 13% de los estadounidenses reciben beneficios del SNAP. El SNAP, o Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, subsidia comidas para hogares con ingresos relativamente bajos y es el programa federal de asistencia nutricional más grande. Estimamos que el 16% de los hogares en noviembre padecen inseguridad alimentaria. Esto representa un aumento de casi el 3% con respecto al mes anterior y de más del 3% con respecto al año anterior. Esto significa 10 millones de personas más en situación de inseguridad alimentaria. Momento de hacer una segunda pausa, pero al volver, como parte de nuestro recorrido digital, hablaremos de los precios del oro y la plata que deslumbran con cifras récord. Esta y más información cuando regresemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y como todos los días vamos a hacer nuestro recorrido digital. Iniciamos este segmento visitando el portal ruso Actualidad RT, el cual destacó que los precios del oro y la plata deslumbran con cifras récords. Dice esta nota, recientemente el oro al contado registró un salto del 2,2%, alcanzando los $4,434 por onza, tras tocar un máximo histórico intradía de casi $4,442, acumulando una subida superior al 69% en 2025, su mayor avance anual desde 1979. Asimismo, la plata registró una subida del 1,9% hasta los $68,40 por onza, después de establecer un nuevo récord en 69,44, presentando en 2025 una revaloración superior al 136%. Estos máximos históricos se lograron, según expertos, por la demanda estructural sólida, flujos hacia activos seguros y un entorno de tipos de interés más bajos, así como las tensiones geopolíticas promovidas por Estados Unidos que incentivan a la adquisición de activos estables. La agencia Prensa Latina destaca: Nicaragua lidera cobertura eléctrica en Centroamérica. El país se posiciona hoy como el país con mayor cobertura eléctrica de la región, con más del 99% del acceso al servicio, superando a Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá. De acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minas citados por el boletín Informe Pastrán, durante 2025, el gobierno sandinista logró electrificar y normalizar 17.516 viviendas, lo que benefició de manera directa a 92.144 personas en zonas urbanas y rurales. La fuente precisó que el avance consolida una transformación estructural del sistema eléctrico nacional, si se tiene en cuenta que en 2006 Nicaragua registraba apenas un 54% de cobertura. En menos de 2 décadas el país incrementó el acceso en más de 45 puntos porcentuales, uno de los progresos más acelerados de América Latina.
Finalmente, le platico sobre el medio ruso Sputnik, que indica lo siguiente: la agricultura impulsa la economía mexicana en octubre. La actividad económica del país latinoamericano registró un crecimiento anual del 1,6% en el 10º mes del año, auspiciada principalmente por el desempeño del sector primario, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El avance se reflejó en el indicador global de la actividad económica, el llamado IGAE, tras la contracción de 0,4% observada en septiembre. A tasa anual, el sector primario destacó con un crecimiento del 11,8%, muy por encima del avance de las actividades terciarias, que aumentaron apenas el 2,5%. En contraste, el sector secundario presentó una caída de 0,7%, arrastrado por el retroceso de las industrias manufactureras. Dentro de las actividades secundarias, sobresalió el crecimiento en la generación y distribución de energía eléctrica, así como la construcción. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El WTI, el West Texas Intermediate, marcó un precio de $57.93, una alza de $1.41. El barril del Brent, el que se utiliza como referencia en Europa, se ubicó en $61.96, un incremento de 1,49. Y finalmente el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $59.93, en este caso cayendo 13 céntimos de dólar. Llegamos al final, gracias por el favor de su compañía, nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.